Producciones Mavor 15 y Ala Records presentan Números racionales. Introducción e interpretación. Por favor, hagan una investigación acerca de los números racionales. Ja, 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 ja. ¿Y creen que vamos a investigar? ¿Y qué son esos números racionales? ¿Para qué sirven? Ya solo falta un cuarto de hora para terminar la clase y en 1 hora y media empieza el juego de fútbol. Piensa que ya es tarde. Debemos apurarnos para alcanzar por lo menos el último tercio de la primera mitad. Me aprietan los zapatos. Debí comprarlos medio número más grande. Don Ruco, ¿me da 3 cuartos de alitas y 12 refrescos de medio litro? ¿Me acepta un cuarto de dólar por una botana? Trajeron la pizza, la cortaron en las 10 partes que pedimos. Sí, está cortada en décimos. Y el pastel en octavos. Al día siguiente, en la clase, existen operaciones como 3 medios que no tienen solución en los números enteros. El 3 indica hacer un desplazamiento de 3 unidades. El 2 nos pide dividir en 2 partes iguales. Como se ve, se llega a un punto que no está definido por ningún número entero. Esto obliga a crear un nuevo conjunto numérico con números que denoten cualquier posición entre dos enteros. De esta forma se crea Q, el conjunto de los números racionales, que son aquellos formados al dividir dos números enteros A y B, teniendo cuidado que el denominador B sea distinto de 0. El numerador A indica las partes que se toman, las partes que se usan. El denominador B indica el número total de partes en que se divide cada entero. Así tenemos que cada parte de este pastel es una parte tomada del total de 8 que se tenían al inicio. A su vez, aquí se toman 3 partes del total de 8 que había al inicio, quedando 5 partes del total de 8 que había inicialmente. En este caso tenemos que cada parte de esta pizza es una parte tomada de un total de 10 que se tenían al inicio. De la misma manera, aquí se toman 3 partes del total de 10, quedando 7 partes del total de 10 que había originalmente. Pero se puede dividir en 2 partes formando mitades o medios, o si se requiere, se puede dividir en 3 partes formando tercios, o en 4 partes, o en 5, o en las partes que uno desee. Si en un momento dado el entero se divide en 10 partes, cada una de esas partes es un décimo. Y si cada décimo se vuelve a dividir en 10 partes, se tienen los centésimos. De esta forma se generan los números llamados números decimales. El número racional 7 medios, al dividir sus cifras 7 entre 2, nos da el número decimal 3.5. El número racional 3 entre 5, al dividir sus cifras, nos da el decimal 0.6. El número racional 3 octavos nos da el decimal 0.375. El número racional 4 sobre 33 nos da una serie de cifras que se repiten infinitamente. Se toma ese periodo y se pone una línea arriba de él. De la misma forma, un séptimo repite sus cifras y se le coloca
una línea encima del periodo que se repite. Los números decimales, las cifras que los conforman, se les determina por cierto nombre. A la cifra que está a la izquierda del punto decimal se le llama unidades. A la primera cifra a la derecha se le llama décimos. A la segunda centésimos. A la tercera milésimos, 10 milésimos y así sucesivamente. Aquellos números racionales que tengan la misma forma decimal son equivalentes, o sea, son iguales. Aquí se observa que 7 tercios, 14 sextos y 28 doceavos son fracciones equivalentes. Dado un número racional, se obtienen fracciones equivalentes multiplicando tanto el numerador como el denominador por la misma cantidad. 2 quintos es equivalente a 6 quinceavos. Se pueden obtener tantas fracciones equivalentes como se quiera multiplicando repetidamente. Se puede notar que 12 36avos, 6 18avos y 3 novenos son fracciones equivalentes. Si se tienen dos números racionales con el mismo denominador, es evidente cuál de ellos es mayor. Si los números racionales tienen diferente denominador, se buscan fracciones equivalentes multiplicando el primero por el denominador del segundo y el segundo por el denominador del primero. De esta forma, las fracciones equivalentes tienen igual denominador y se puede determinar con facilidad cuál de los números originales es mayor. Algunos números decimales se pueden expresar como números racionales. Si el decimal es finito o si el decimal es infinito, pero presenta periodos que se repiten, sí se pueden expresar como números racionales. Si el decimal es infinito, pero no presenta periodos repetidos, no se puede expresar como número racional. Para el caso de los decimales finitos, se debe tomar las cifras significativas y dividir entre 10, 100, 1000, etc., dependiendo si la última cifra significativa era décima, centésima, milésima, etc. En los ejemplos aparece 10.32, es un decimal finito. Se toma todas las cifras significativas 1, 0, 3, 2 y se dividen entre 100, ya que el 2 estaba en la posición de las centésimas. En el caso del número 0.025, las cifras significativas son 25 y como el 5 está en la posición de las milésimas, el 25 se divide entre 1000. En su caso, si es posible, se buscan fracciones equivalentes para simplificar. En el último ejemplo, el término 4.5 tiene como cifras significativas 45 y la última cantidad que está en la parte decimal está en la zona de los décimos. Por lo tanto, 45 se divide entre 10 y esa es su forma racional. En el caso de un decimal infinito con periodos que se repiten, como el que se muestra, se sugiere comenzar llamando n al número dado, n igual a 0.2151515, ubicar el primer periodo que se repite, multiplicar a n por 10, 100, 1000, etc., de tal forma que el punto decimal llegue al inicio del primer periodo que se repite, como es en este caso
el decimal se debe de mover un solo lugar, se debe de multiplicar por 10, quedando 10n igual a 2.15151515. En segundo lugar, multiplicar la misma n inicial por 10, 100, 1000, etc., de tal forma que el punto decimal quede al final del primer periodo que se repite. Si observamos, el punto decimal para llegar al final del periodo debe de recorrer 3 cifras decimales, por lo tanto se multiplica por 1000. Se restan estas dos últimas expresiones, 1000n igual a 215 menos 10n igual a 2.15. Al restar se eliminan todas los decimales y nos queda 990n igual a 213. Para dejar sola la n, el 990 que multiplica pasa dividiendo, quedando 213 entre 990, que es el número racional que representa al decimal dado originalmente. Esto es todo por el momento. A nombre de todo el equipo, les damos las gracias por acompañarnos. Hasta el próximo video.